Si tú fueras donde una persona como esta joven que fue baleada en un atraco y ha perdido su visión, ¿qué tú le dirías en una situación como esta? ¿Qué tú harías si eso te ocurriera a ti o a uno de los tuyos? ¿Se vendría tu mundo abajo? ¿Perderías la esperanza de seguir viviendo? Ella está muy animada y esperanzada con esa operación que ha de tener. Pero quizás a ti y a mí algo así nunca nos suceda. Pero es una realidad que estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles, donde estamos agobiados por muchas aflicciones. Quizás tú viniste hoy a la iglesia con muchas luchas en tu mente. Quizás estás luchando contra algún tipo de enfermedad que te afecta o alguno de tus familiares, un cáncer, el mal de Parkinson o problemas de diabetes, o quizás con algo como una adicción. Estás luchando porque tienes problemas con la pornografía, con el alcohol, con la droga, con la falta de dominio propio y comes en exceso. O estás desanimado o desanimada porque estás lleno de amargura y resentimiento. Porque quizás fuiste abusado o abusada cuando eras joven por alguien en algún momento de tu vida y eso te corroe internamente. O quizás te encuentras solo, sola. O estás luchando con la rebeldía de tus hijos, o tu esposa no es creyente y te hace la vida difícil, o tu esposo tampoco es creyente y te hace tu vida difícil. Y tú lo amas, tú la amas a ella y quieres ver a esas personas andando en los caminos del Señor. O puede ser que estés pasando por muchas otras aflicciones. ¿Qué puedo hacer? Quizás te estás preguntando. ¿Qué yo puedo hacer si a mí me sucediera algo como le ha pasado a esta joven? Yo quiero que tú vayas a tu Biblia y vayamos juntos a Romanos capítulo 15, versículo 13. Porque yo quiero que hoy, no importa cualquiera que sea tu situación, óyeme bien, yo quiero que miremos al Dios de esperanza. Dice así Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Los nombres de Dios nos revelan diferentes aspectos de su carácter. Él se nos revela en las Escrituras como el Dios de toda consolación, el Dios de paz, el Dios de misericordia, pero en ese texto aquí se nos revela como el Dios de esperanza. Y fíjense quién dice esto. El apóstol Pablo, que fue un hombre que estuvo sometido a muchas aflicciones y a muchas persecuciones, pero él mantuvo su esperanza en Dios en todo tiempo y en todo momento. Y él nos dice, y el Dios de esperanza, óyeme bien, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Fíjense nuestro primer punto, lo hermoso de ese nombre que Pablo da a Dios, ese atributo de su carácter. Y fíjense lo que pide, que ese Dios de toda esperanza os llene de gozo y paz en el creer en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que veamos este texto, estos dos primeros puntos, el significado del Dios de esperanza, que veamos la petición de Pablo y luego veamos verdades en las que debemos ejercer fe para tener esperanza. Si tú has venido decaído, decaída aquí hoy en este día, Dios quiere que tú lo veas a Él y mirándolo a Él, tú te llenes de esperanza. Y quiero en este mensaje dar crédito al pastor Robert Fisher, cuyos estudios del tema nos han sido de gran ayuda. El Dios de esperanza. ¿Dónde tú piensas buscar esperanza o ayuda para la situación en la cual tú te encuentras? ¿Estás esperando para tu enfermedad en los médicos que te van a atender? ¿Estás esperando en algún dinero que te va a entrar? ¿Estás esperando que haya un cambio en tu vida? El punto es
que la fuente de esa esperanza, el origen de la misma, se encuentra en Dios. Dios es el origen de la esperanza y Él la imparte esa esperanza a aquellos que confían en Jesucristo. Nuestra esperanza está en el Dios Trino, no en ninguna cosa de este mundo, que se revela en el Señor Jesucristo. Dios es la fuente de la esperanza en nuestros corazones, cuando Él se revela a nosotros y cuando nosotros lo vemos como Él realmente es, cuando venimos a sus pies. Y esa visión es lo que trae aliento a nuestras almas en momentos de desaliento. Pero lo segundo que debemos ver es que yo no hago nada con saber esta verdad si yo no ejerzo fe en la misma. Dice el comentarista Guillermo Hendrickson, que lo traduce así ese texto: que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el ejercicio de vuestra fe. Tú tienes que ejercitar tu fe, tú tienes que creer para que por el poder del Espíritu Santo reboséis de esperanza. La esperanza viene de conocer la verdad de Dios, de creer esa verdad, de creer la realidad de que ese Dios de esperanza puede darte alivio en tu situación, no importa lo difícil y frustrante que sea. Y tú debes hacer tu parte, tú debes ejercer fe en esa verdad. ¿Y cuáles son las verdades en las cuales debemos ejercer esa fe? Yo quiero dar 5 de estas verdades que debemos tener presentes, en las cuales debemos estar meditando continuamente, las cuales debemos apropiarnos de todo corazón. La primera: Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él. Dios se deleita cuando un hombre reconoce su condición de pecador y cuando ve que esa persona no puede hacer nada para salvarse, que no hay ninguna obra buena que pueda hacer, y va a los pies de Cristo. Él se deleita, óyeme bien, por eso Él es el Dios de esperanza, se deleita, se goza en salvar a todo aquel que viene a Él. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Dice la Biblia: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y dice luego en Romanos, en el versículo 23, 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos todos nosotros, pero por gracia, dice la Escritura, por un favor inmerecido de Dios, por el regalo que Él nos da en Jesucristo, por medio de la fe, nosotros somos salvos. Y esto es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podamos generar por nosotros mismos. La salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Y hoy Dios te dice que Él salva a todo aquel que viene a Él. Pero mira lo que pasa, mira lo que tú puedes estar pensando si tú no has conocido a Cristo. Tú puedes tener desaliento, vergüenza por tus pecados, al ver esos pecados tan graves que tú has cometido, y quizás sabes en tu conciencia que esos pecados traen la ira de Dios sobre ti y que vas camino a una condenación eterna, que hay pecados que tú crees que no tienen perdón. Mujeres que han matado a sus hijos por medio de abortos, actos sexuales perversos que tú has cometido, fornicaciones, adulterio, lesbianismos, homosexualismo. Quizás tú has abusado de otras personas, has dicho mentiras que han causado mucho daño, o has hecho tratos de negocios que han sido fraudulentos, o has robado, blasfemado, engañado. Hay personas que te han hecho bien y tú has sido ingrato con esas personas que se han sacrificado por ti. O quizás tú eres una persona orgullosa, vengativa, contenciosa.
Y ese espíritu tuyo ha traído tantos problemas, ha traído tantos conflictos, ha traído tanta división en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, que tú dices, es tanto el daño que yo he hecho, que yo no puedo tener el perdón de Dios. Yo no tengo esperanza. Mis pecados son demasiado grandes, pero yo te tengo una buena noticia que Dios nos da en su palabra. Dios es grande en misericordia y Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él arrepentido de sus pecados y confiando en Jesucristo para salvación. No importa qué tan grandes sean tus pecados, no importa qué tan grande sea tu vergüenza, en Cristo hay salvación. Y eso lo vemos ilustrado en las Escrituras. El profeta Isaías ministró en Judá y Jerusalén en el periodo de 4 reyes. Y en ese tiempo uno de esos reyes fue Acaz. Y dice que él hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de él. O sea, el rey, había un culto, dígame bien, en que los padres tomaban a sus hijos y los arrojaban al fuego, a un Dios. Una cosa bárbara. Uno dice, uy, pero eso es increíble. Pero cuando ocurre un aborto, eso también es un crimen. Es un crimen. Y eso es lo que ellos hacían. Y dice también que sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Pero no solamente el rey Acaz en ese tiempo de Isaías se había rebelado contra Dios, sino el pueblo. Dice Isaías en el capítulo 1, a partir del versículo 2, oíd cielos y escuchad tú tierra. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y dice más adelante, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y en el versículo 10, era tal, óigame bien, la perversión de ese pueblo, que él lo compara a Sodoma y Gomorra, que eran pueblos que practicaban todo tipo de perversión sexual. Él dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pero Dios no lo deja ahí, y alabado sea el Señor por eso. En el versículo 18 del capítulo 1, miren la misericordia de Dios hacia ese pueblo que había sacrificado a sus hijos, que era rebelde, que se había ido tras otros dioses. Y dice en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ven lo que le está diciendo a ellos, vamos a deliberar. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana y el carmesí eran tintes, eran sustancias que se utilizaban para teñir la ropa y no salían fácilmente. Y él le dice, aunque sus pecados estén tan dentro de ustedes, aunque ustedes estén tan teñidos por sus pecados, así como sus pecados es como ese tinte que pone esa tela roja, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Aunque ustedes tengan sus manos ensangrentadas por homicidios, yo voy a quitar ese pecado, yo los voy a declarar justos. Nosotros no tenemos que ir por la vida manchados por nuestros pecados. Nosotros tenemos lo que Dios nos dice, que si venimos a Cristo, Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a arrancar las manchas más profundas. Y eso es lo que Él te dice a ti y a mí hoy. Ven, estemos a cuenta, vamos a deliberar. Y dice en el capítulo 55, versículo 1, tú estás sediento. Si tú estás sediento, ven a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿A quién le está diciendo él eso? A ese pueblo adúltero, fornicario, que sacrificaban a sus hijos, rebeldes.
perversos que se parecían a Sodoma, a Gomorra. Vengan, vengan, compren. Y los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Ven a Cristo a pesar de tu maldad. El Dios nuestro es un Dios de esperanza. Deja tu mal camino, deja tus malos pensamientos, le dice luego, y vuélvete a Dios, el cual será amplio, óyeme bien, amplio en perdonar. Tú debes arrepentirte de tus pecados. No pienses que tus pecados no tienen perdón. En Cristo hay perdón para que sea reverenciado. Tú debes volverte de tu pecado a Dios, volverte al Señor sabiendo que en Él y solo en Él hay misericordia. El apóstol Pablo, a veces uno ve en la Escritura, ay Pablo, qué hombre más piadoso, a mí me gustaría ser como él. Pero en 1 Timoteo, en el capítulo 1, él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo era un hombre que negaba la deidad de Cristo, él blasfemaba. Pablo perseguía a los cristianos, entraba en las casas, tomaba a aquellos cristianos, esposa, hijos, y los llevaba para echarlos en la cárcel. Era un injurioso, o sea, un orgulloso, un matón, un peleador, un intimidador. Él estaba cegado a la verdad de Dios, pero él dice en ese mismo texto, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Cristo hay perdón. Ven a Cristo, en Cristo hay esperanza. Tú no tienes por qué estar huyendo de Dios. Óyeme, no importa cómo sean tus pecados, serán emblanquecidos. Hay esperanza porque Dios se deleita, se goza en salvar a todo aquel que viene a Él. Pero quizás tú estás aquí y estás desesperanzado o desesperanzada porque tú eres un creyente, pero tú sientes que estás lejos de Dios. Yo te digo que hay esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios está también determinado a guardar a su pueblo. Quizás tú te has apartado de tu Padre Celestial. Cuidado, si tú estás confundido, confundida y aún estás dudando de tu fe. Quizás no ves el amor de Dios en tu vida y sientes que estás lejos de Él por cosas que te están pasando. Tú sabes que eso le pasó a Asaf, el profeta, el salmista, en el Salmo 73. Asaf era un hombre piadoso, era director de adoración allí para el pueblo de Dios. Y él en un momento dado tuvo una confusión acerca de lo que era la prosperidad. Él veía que las personas que no temían a Dios estaban floreciendo y le iba bien. Y dice en el Salmo 73 lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre estaba siendo fiel al Señor, siguiendo al Señor, dirigiendo al pueblo de Dios en alabanza y en adoración. Y él ve que las personas a su alrededor que no temen a Dios están prosperando. Y él es sincero, yo tuve envidia de ellos porque a ellos le iba bien. Es más, yo estoy sirviendo a Dios en vano. Y dice en el versículo 12, estos impíos sin ser turbados del mundo aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Él no solamente
estaba confundido con lo que es la verdadera prosperidad, sino que este hombre se llenó de autolástima. Y él ve su condición y ve la condición de los no creyentes alrededor y estaba confundido. Dios está lejos, Dios me abandonó, heme aquí, yo estoy en mala y todo el mundo mejorando a mi alrededor. Amigos del vecindario, compañeros de universidad, compañeros de colegio, le está yendo sumamente bien y yo sirviendo al Señor, haciendo las cosas bien aquí y me va mal. Pero miren lo que pasó. Él dice en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. O sea, él vio cuál era el destino de esas personas. Y él se estaba alejando de Dios, porque él tenía envidia de ellos. Y él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Y qué pasó con Asaf? Él se da cuenta primero de esa verdad, de la salvación que Dios le ha dado. Y como esos hombres que no tienen a Dios, su riqueza estaba aquí en la tierra y que su fin era un deslizadero, que van a caer en asolamientos, pero Dios a él no lo había abandonado. Y miren lo que dice en el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él había pecado viendo esa situación y sin ver los privilegios que Dios le había dado. Y cómo Dios, aún en medio de esa situación, estaba a su lado. Cuando tú peques, si tú hoy estás lejos de Dios, si tú has perdido la esperanza y no tienes el gozo de la salvación en tu corazón, recuérdate algo. Tú tienes un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, alabado sea Dios. Abogado tenemos con el Padre, aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, está ahí intercediendo por nosotros. Y dice el texto, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tú sabes lo que tú debes hacer, ver ese Dios de esperanza y inmediatamente confesar tu pecado en la presencia de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Sabiendo que tenemos en los cielos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, un sacerdote que ve nuestras luchas, alguien que fue tentado en todo al igual que nosotros, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú puedes hacerlo en Dios. Hay esperanza, Dios está a tu lado, Dios no te ha abandonado. Acércate confiadamente al trono del Rey, porque Cristo está a su diestra y Cristo está allí intercediendo por nosotros. Dios está dispuesto a salvar a todo aquel que viene a Él. Dios está a nuestro lado cuando nosotros estamos como estaba el profeta Asaf, alejados de Él, con muchas dudas, con muchos temores en nuestras vidas. Pero te voy a decir una tercera cosa que debe darte esperanza. Él es el Dios de esperanza porque Él puede cambiar de una manera dramática la situación en la cual tú te encuentras. Gloria a Dios. Él puede cambiar de una manera dramática la situación en la cual tú te encuentras. Él es poderoso para cambiar las circunstancias que nos afligen. No importa qué tan difíciles, qué tan oscuras, qué tan grandes sean esas circunstancias.
Él lo puede hacer si es su voluntad. En el Salmo 78 se nos habla de todos los milagros, los portentos que el Señor hizo para con su pueblo. Cómo Él los había rescatado, cómo Él había dejado un testimonio para que el pueblo de Israel pusiera su confianza en Dios y no se olvidaran de esas obras. Pero ustedes saben lo que hizo el pueblo de Israel. Se olvidó de esas obras, al igual que tú y que yo. Y fue un pueblo rebelde y contradictor. Y dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos, más bien le dieron la espalda, rebelándose como sus padres, se torcieron como arco engañoso. ¿Y tú sabes lo que hizo el Señor? Entonces despertó el Señor como quien duerme, cuando ellos estaban en mucha aflicción por su rebeldía, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás, le dio perpetua afrenta. Ellos, el Señor los rescata de manera misericordiosa, ellos vuelven a su pecado, están ahí, son atacados por otros pueblos y el Señor, nuestro Dios, el Dios de esperanza, despierta como quien duerme y va en su ayuda. Y el Señor levantó a David para que liberara a su pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Yo no sé cuál es tu situación, yo no la sé. Lo que yo sé es que Dios es un Dios de esperanza y Dios puede hacer las cosas como le plazca y nosotros debemos ejercer fe en esta verdad. Y Él nos da esperanza en este salmo, nos dice estas cosas para que nosotros nos llenemos de esperanza. A Abraham en su vejez, siendo su esposa estéril, sin haber tenido hijos, Él le dice a una avanzada edad, tú vas a tener un hijo. Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y dice la Escritura que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. No se debilitó al considerar la esterilidad de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por fe, dando gloria a Dios, plenamente, óyeme bien, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, y Dios le concedió lo que le había prometido. Eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos, hermanas, ver al Dios poderoso, al Dios de toda esperanza, obrando en nuestras vidas. Nosotros no tenemos una visión correcta del poder de Dios y por eso debemos orar continuamente a Dios para que Él abra nuestro entendimiento, para que Él nos dé la fe que le dio a David cuando iba a enfrentar a Goliat. David va donde él y le dice a Goliat, un gigante con el cual él va a pelear: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo voy a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel a que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los va a entregar en nuestras manos. Y así va a ser con nosotros, mis amados. Él es poderoso para obrar en nuestras vidas. Él puede cambiar las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Él puede sanar tu enfermedad. Él puede hacer que tu esposa, que no es creyente, venga a salvación y venga a los pies de Cristo. Él puede hacer que tu esposo, que no es creyente, venga a los pies de Cristo. Él puede cambiar la rebeldía de tus hijos, de tus hijas, y volver sus corazones de piedra y darle un corazón de carne que sirva al Señor. Por eso nosotros debemos ver, confiar y orar al Dios de toda esperanza.
como dice Pablo a los Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? A aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso el apóstol Pablo, estando preso, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren el carcelero de Filipo. Él era que los tenía a ellos en el cepo, a Pablo y a Silas. Y en un momento, el Señor lo cambió. ¿Y qué le dice el carcelero a ellos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso puede hacer el Señor con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Nosotros debemos creer en el poder del Dios en el cual tenemos esperanza. Esa debe ser nuestra oración. Nosotros no podemos andar por el mundo llenos de desaliento, deprimidos, cuando tenemos un Dios como este. Pero en cuarto lugar, debemos ejercer fe también en ese Dios de esperanza, en que su gracia es suficientemente grande para sostenernos triunfantes si Él no decide cambiar nuestra situación. Óyeme bien, su gracia es suficiente para sostenernos triunfantes si Él decide no cambiar nuestra situación. Dios puede, con ese ojo que Francina tiene lastimado, pero lo tiene, ponerla a ver, Él lo puede hacer mañana mismo, utilizando a los médicos, utilizando la medicina, y por eso debemos orar nosotros. Pero Él también, si decide no hacerlo, aunque Él es poderoso, nosotros debemos ver que Él nos dará gracia para sostenernos, para que nosotros podamos seguir corriendo la carrera. Hay situaciones en nuestras vidas que no van a cambiar. Una enfermedad, un cáncer, algo incurable, diabetes crónica, problemas cardiovasculares, el mal de Parkinson, limitaciones físicas que nos afectan. Hay situaciones que vamos a tener que llevar todo el tiempo, la pérdida de seres queridos que no van a estar con nosotros. También tenemos muchas veces que enfrentar las consecuencias de pecados pasados que tienen repercusiones en el presente. Quizás estamos solos porque nos hemos divorciado y sabemos ya que nuestro antiguo cónyuge no volverá. O tú estás enfrentando la soledad de la soltería y deseas casarte y has entrado en años y ya no podrás tener hijos y no ves ningún prospecto para casarte. O la soledad de la viudez, como hay muchas hermanas aquí que perdieron a sus compañeros de tantos años y deben enfrentar la vida sin él. O la pérdida de bienes materiales. Dios podría cambiar esa situación inmediatamente, pero muchas veces Él no lo hace. Pero tú sabes que no nos deja solo, nos da gracia para que podamos seguir adelante. Su gracia nos sostiene. Dice la Escritura que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne que lo abofeteaba. Y dice él, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, bástate mi gracia. Pablo, bástate mi amor. Pablo, bástate la asistencia de mi Espíritu Santo, que es suficiente para ti. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, en medio de nuestra tristeza, de nuestras luchas, de nuestro dolor. Mira, Pablo, es suficiente con que yo te ame y ninguna otra cosa es necesaria. Y ya yo te he amado a ti en Cristo, no te preocupes. Mi gracia es suficiente. Mi poder se manifiesta en medio de la debilidad y cumple mi propósito. Tú eres mi hijo, tú tienes esperanza. Mientras más débil eres, mientras más afectado estás por la enfermedad, mi gracia te va a sostener y mi amor se va a manifestar de una manera más grande, más maravillosa en tu vida. Y nosotros debemos grabar esa verdad en la palma de nuestras manos. Debemos grabar esa verdad en la palma de nuestras manos.
Hubo muchos creyentes, muchos hombres y mujeres fieles a quienes Dios no los libró de la prueba, sino que los sostuvo, les dio fuerza en medio de esa prueba. Dice Hebreos: otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ten esperanza, la gracia de Dios es suficiente para sostenerte, aunque Él no cambie tus circunstancias. Vivimos en un mundo marcado por el pecado y nosotros ninguno sabemos lo que nos va a traer el día de mañana. Pero hay algo que nosotros sabemos y es un texto que todos lo sabemos de memoria y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es con aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú lo crees de verdad ese texto? Vive a la luz de esa realidad. Lo que pasa es que nosotros queremos tener todas las comodidades, toda la salud, que nuestra familia se convierta y se nos olvida que vivimos en un mundo marcado por el pecado y Dios lo que quiere de nosotros es formar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas y que nosotros vivamos para la gloria de Dios aunque tengamos una enfermedad mortal y nos estemos muriendo. Por eso dice Jeremías: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Y a quién se lo dice? A un pueblo que había pasado por un cautiverio, que estaba en cautiverio, que estaba siendo maltratado. ¿Cuáles son los planes? Que Cristo va a ser formado en ti, que no importa el tiempo que pasemos aquí en la tierra, nosotros vamos a partir y vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo cual nosotros debemos tener esperanza, no importa cuál sea la situación nuestra. Y en quinto lugar, Dios es nuestra esperanza. ¿Tú sabes por qué? Por la plenitud de gracia que nos dará cuando venga su Hijo Jesucristo. Cristo viene, mis amados, Cristo viene y nosotros vamos a estar con Él. Pedro dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Nosotros tenemos una herencia preciosa, hermosa en los cielos. Pero tú sabes lo que pasa con nosotros, que vivimos por vista y no vivimos por fe. Y Dios muchas veces permite que sucedan cosas en nuestra vida que nos chocan para que levantemos la vista de las cosas de la tierra y la pongamos en Cristo y en la herencia que Él nos tiene en los cielos. Una herencia que no se acaba. Allí no va a haber muerte, destrucción, no puede perecer ese tesoro. No está limitado por el tiempo esa herencia, es eterna. Una herencia que no se echa a perder, que no se corrompe, que no se descompone, que no se contamina. Una herencia que no se marchita. Hay flores que son hermosas, que usted la ve que florecen hermosas, pero se marchitan tarde o temprano. Y esa esperanza de la cual Él nos habla tiene una esencia. Él dice que ustedes sois guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios. Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y dice más adelante: a la luz de esto, de esa salvación que nosotros tenemos, de esa gloria en los cielos, de ese cuerpo que va a ser glorificado, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando, mis amados? La resurrección. Nuestra glorificación, donde vamos a tener un cuerpo como el cuerpo moldeado, el cuerpo de Cristo glorificado.
La libertad absoluta y final del pecado, sus aflicciones, sus penas, su dolor, las lágrimas, la liberación de todo aquello que es pecaminoso. Ya no vamos a tener las luchas que tenemos en la carne, ya no vamos a tener la tristeza con la cual nosotros vivimos. Vamos a estar en la presencia de Dios y Cristo va a ser nuestra luz allí. Ahí vamos a tener una comunión ininterrumpida con Dios. Ahí no va a haber problema de la carne que para hacer el devocional, que para leer la Biblia, porque Cristo va a estar con nosotros. Y esa es una realidad, porque dice Romanos 8:30, y a los que justificó, a eso glorificó, y eso somos nosotros, mis amados. Ya hemos sido glorificados en Cristo. Glorificó, ya eso es algo que se cumplió. Y ese tiempo pasado es para hacernos saber que es imposible que nuestra glorificación no se produzca. Y esa es la certeza, esa es la esperanza de nosotros como cristianos. Qué gran esperanza tenemos nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué tanto nosotros nos estamos distrayendo con las cosas de este mundo cuando lo que debemos hacer es correr la carrera, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe? Cristo va a restaurar todas las cosas. Cristo es la esperanza bienaventurada. Nosotros esperamos sus promesas, esperamos cielo nuevo, tierra nueva donde mora la justicia. Y esa es la esperanza que nosotros debemos reflejar. Y para eso es que nosotros debemos vivir. Y por eso debemos estar continuamente viendo a ese Dios de esperanza. Porque Él se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él. Porque Él está determinado, Él tiene el propósito de guardarnos aun cuando nosotros estemos lejos de Él. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros estamos unidos a Cristo. Él no nos va a dejar. Él es el Dios de esperanza porque Él es poderoso para cambiar nuestras circunstancias. No importa lo oscuro que sean esas circunstancias, Dios puede cambiarlas. Pero si Él no las cambia, Él nos va a dar la gracia suficiente para nosotros sostenernos triunfantes. Óyeme bien, sostenernos triunfantes. Bástate mi gracia, como Él le dijo a Pablo. Y Pablo dice, yo me gozo en mi debilidad. Yo me gozo en lo que tú me mandes, Señor, porque tú me vas a sostener. Porque tú estás conmigo, porque tú no me has abandonado. Y veamos al Dios de esperanza en quinto lugar, por la plenitud de gracia. Óyeme bien, de gracia que se va a manifestar cuando venga Jesucristo. Cuando vengan los cielos nuevos, la tierra nueva, y allí morará la justicia y estaremos con Él para siempre. Si tú has sufrido aquí, no importa, Cristo va a enjugar cada lágrima de los ojos de sus hijos, de sus hermanos. Nosotros estaremos en la morada eterna con Dios. Vengan los sedientos, vengan a las aguas, que las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo van a pasar. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay esperanza. Y Él nos está ofreciendo hoy esa vida eterna. No la despreciemos, no despreciemos estas verdades. Que ese Dios de esperanza nos llene hoy, mañana y siempre de gozo y paz en el creer. Vamos a ejercer la fe para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque esa esperanza solamente Dios la puede dar y nadie más. Alabado sea el Señor.